Metamorfosis, 6 y 7 de junio, de Jous Rusafart. Metamorfosis es un término griego que viene de meta, significa más allá, y morfe, que significa forma o figura. Con esta presentación intento introducir a nuestro invitado de hoy, que el invitado de hoy es un ilustrador, es un artista diseñador visual valenciano, más concretamente de Lorta, de Bon Repòs y Mirambell, pero ha ido por todo nuestro panorama nacional presentando sus proyectos, trabajando, conociendo muchísima gente interesante. Estamos hablando de Xoán Viqueira. Xoán, buenas, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro podcast del Meridiano. Tal? Hoy te he cortado, perdón, bien hallado. Bien hallado. Bien hallado, pero te tengo que hacer una puntualización porque es que te has perdido, has dicho 6 y 7 y no, el 5 también, perdón. Porque además es el día más guay porque es el día de inauguración, cervecitas, o sea que 5, 6, 7. Perdón, claro, yo contaba con sábado y claro, se me ha ido la memoria, no pasa es cierto. Nada. Perdonada. Xoán, estamos encantados de que estés con nosotros en esta ocasión, además, para hablarnos de ti, para hablarnos qué es de tu vida personal, porque te habíamos perdido durante un tiempo un poquito. Perdido no, te hemos encontrado, te hemos perdido, te hemos encontrado, te hemos perdido. Y que nos cuentes un poco ahora tu proyecto, donde estás pues trabajando un montón, en el que estás trabajando un montón, que lo sabemos, en medio de la huerta, creando, haciendo todo aquello con tus manos, pintando. Cuéntanos, Xoán, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Va, eso es lo primero. Yo, ¿cómo te diría? Pues yo tengo como 47 años ya, sí, 47, tú y yo nos conocemos bien, porque sí. entre tú y yo nos conocemos desde el instituto, que está muy bien. Exacto. Y me hace mucha ilusión hablar contigo. Qué bonito, hablar qué bonito. Contigo y habernos reencontrado. Y digo reencontrado en todos los sentidos, porque yo hace como 8 meses que he vuelto de Madrid, ahí he estado 13 años viviendo, dedicándome, pues bueno, un poco a la ilustración, sobre todo. Trabajaba con ordenador. Tenía mi tienda estudio ubicada en Chueca, que era donde trabajaba y donde también vivía. Y llegó un momento pues que Madrid me ahogó y empezaba pues a entrar un poco en crisis creativa y, por qué no decirlo, también yo creo que la depresión empezaba a llamar a mi puerta. Bueno, una depresión sí. que, a ver, entre comillas, depresión, que era pues eso, un cambio, ¿no? Una metamorfosis, se podría decir, de tu vida personal, también derivando en un proyecto nuevo profesional, ¿no? En Valencia, en tu ciudad. Sí, bueno, sí, o sea, el entrar ahí en una especie de bucle que no veía salida y tal, pues me hizo en un momento decir, oye, pues igual no está tan mal el regresar a Valencia, porque como ya te digo, yo hasta ahora trabajaba en el ordenador, todo lo hacía a través de pues de la pantalla y tenía como ganas de explorar otras disciplinas como cerámica, pintura, y eso aquí en Valencia lo tenía más fácil porque mi padre es ceramista, escultor, entonces tenemos por aquí un taller en el que están todas las herramientas, más luego aparte todos los conocimientos que pueda tener mi padre, que no son pocos, y eso en Madrid, pues bueno, vivía bien, me iba bien el negocio, pero esa parte, la parte creativa ya me pedía cambios. Te pedía cambios, qué bonito. Sí, esos cambios, además, unos cambios en medio de la huerta, en medio de nuestra comarca, con verde, con alquerías, con acequias, que supongo que te habrá, no sé, te habrá removido el corazón, la sangre, las ideas, ¿no? Sí, al final es volver a los orígenes, porque yo por suerte me crié en una alquería en medio de la huerta valenciana, que es donde todavía sigue mi padre y donde todavía está el taller. Y era un poco pues volver a los orígenes, a pasear. Entre naranjos no te diría porque cada vez hay menos, pero sí entre chufa, alcachofas, y sí, volver a los y sobre todo la tranquilidad. Recuerdo los primeros, ahora llevo ya 8 meses aquí, 8 o 9 meses, y recuerdo las primeras semanas que me venía al taller y es que estaba creando con estrés. Venía ahí, digo, hasta que me paré y dije, pero ¿qué haces? Que tienes que relajarte, ¿qué tal? O sea, que venía de un Madrid que al final todo el mundo conoce un Madrid de fin de semana y todo el mundo le encanta y dice, qué guay, vives en Madrid. Y sí, está muy bien como ciudad de oportunidades,
pero Madrid es una ciudad bastante hostil que hay que vivir, que a mí me ha servido mucho pues para estar en el punto en el que estoy, pero que el cuerpo me pedía cambio y tranquilidad sobre todo. Muy bien, y eso te da tu tierra natal. Pero, Sí, Joan, cuéntame un poco, cuando estabas trabajando en Madrid, sí que has hecho sí. proyectos interesantes de las Meninas, ¿puede ser? ¿O estoy un Sí, poco... Cuéntame un poco yo he por dónde te movías tenido, o qué es lo que hacías a nivel creativo. A nivel de aparte de la tienda, me refiero. sí, tenía mi propia marca en la Ujú, que a través de ella pues vendía pues desde zapatillas, alpargatas, ujú, camisetas, sudaderas, ilustraciones, un montón de cosas. sí. Esto lo tenía ahí en mi tienda estudio, al acceso de todo el mundo. Ujú, Aparte de allí pues trabajaba y luego pues las diferentes empresas o marcas que querían un poco mis diseños, mi ujú, estilo, pues me contactaban y yo trabajaba con ellos. He trabajado pues con lo que decías tú, las Meninas, ujú, que una vez al año pues sacan a la calle en Madrid las Meninas intervenidas por artistas, cada año es diferente. ujú, Y esta estaba muy chula porque fue la primera Menina que un poco la temática era para el colectivo LGTBI ujú, y me dieron total libertad. Yo se la dediqué al colectivo trans, ujú. Qué que es el bonito. colectivo que para mí como más desfavorable, ¿no? Dentro de las siglas LGTBIQ+. Ujú, Y estuvo muy chulo porque luego la subastan y lo que subastaron fue para una asociación del colectivo trans, o sea que estuvo muy ujú. guay. Es Ostras. uno de los proyectos más chulos. Luego también trabajé para el PSOE, me Ujú, pidieron una ilustración también ujú, para el Día del Orgullo. ujú, Y un par de años también muy guay, muy chulo para ir a Europa, también en ujú. el Día del Jolín. Orgullo, para vinilar el autobús, cosa que me hizo mucha ilusión porque yo me acordaba cuando iba a Madrid en el Orgullo con 18 años, Ujú. que lo vivía con mucha ilusión. Pues imagínate, Ver tu después de proyecto X allí, años, claro, 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 ver mi claro. proyecto, ir yo encima de un Y tú autobús encima, diseñado claro. por mí, Mm, cruzando la Gran Vía, o sea que un poco flipaba, porque yo al final soy de Poble, ¿sabes? claro, Al claro, final. claro. Eres de la Terreta, del Exacto, Horta, de la sí, nuestra sí, sí, comarca, con mucho de orgullo, me donde encanta decir hemos que soy nacido, de Poble claro. y me encanta decir que soy de Bon Repòs Claro. y sí, sí. Mm. Y cuéntanos, Joan, ahora, bueno, desde tu llegada a Valencia, Ujú. se te ha abierto también la oportunidad pues eso, de presentarte en Rusafart Sí, y, bueno, cuéntanos un poco en qué va a consistir o qué estás trabajando exactamente, qué vamos a encontrar en esa exposición del día 5 de junio. muy bien. 5, 6, 7. Pues mira, vais a encontrar una parte. Yo llevo ya 13, va para 14 años dedicándome a la creatividad. Ujú. Antes venía de un laboratorio químico, nada que ver, pero eso es otra historia, ya os la contaré. Vale, vale. Pero me gusta un poco decir eso, ¿por qué no? Porque nunca es tarde para dedicarte a lo que te gusta, ¿eh? Un poco por ahí, o sea que me gusta siempre decir un poco de dónde vengo. Entonces, en Rusafart lo que vais a encontrar es una pequeñita parte de lo que hacía hasta entonces, reversionada, pues os podéis encontrar láminas, platos, murales de azulejos, algo así como que se conocía ya, pero que le he dado una vueltecilla, y Ujú, luego cosas totalmente nuevas, porque he empezado a tocar pues pintura, me he manchado las manos, digamos que he salido ujú. del ordenador y me he manchado las manos, entonces vais a encontrar cerámica y pintura, entre otras cosas. Una mezcla un poco de todo, una versión de estos 13 años Ujú. y las cosas nuevas que me ha dado tiempo pues a crear durante estos 8 o 9 meses, que es lo que llevo aquí en Valencia dedicado a ello. Guau, O ahora sea estarás que, entonces apretándote el cinturón a saco para poder terminar todo y tenerlo todo preparado, vamos, previsto. ni te lo imaginas, tengo el dedo aquí en cabestrillo casi porque estoy haciendo hasta yo los marcos, las peanas, lo Madre estoy mía. haciendo yo todo porque quiero aprenderlo y quiero que si todo se va a vender Ujú. y todo lo que se venda, todo lo que lleve parte de, o sea, que todo sea hecho por mí, Claro, que parta de mí. del Entonces me hace artista, como, claro, todo sí, del artista. me hace mucha ilusión. Bueno, Así que, ahora vamos a hablar un poquito más personalmente de ti, de cuando eras pequeñito, de cuando paseabas por Lorta. sí. Dime, por ejemplo, ¿cuál es la zona de Valencia que cuando has venido, que te has reencontrado, que más que te ha llegado al corazón? Es decir, ostras, la playa que la tengo a 5 minutos, Am, Alboraya, no sé, el tomarme una horchata cerquita. ¿Qué es lo que más te ha hecho otra vez ensalzar el corazón un poco como nostalgia? bueno, pues a mí
Me encanta la zona, l'Horta Nord me encanta de hecho cuando me agobio o sabes que hay como menos creatividad y tal, me dedico a pasear por la zona del Barranco, por donde sea, donde me pilla mano, me encanta pasear por aquí, pero vamos, lo que más me gusta es la zona de la Albufera. La zona de Albufera, eso cuando vas con coche por esa carretera que están como los árboles a un lado y a otro, me gusta mucho, y parar ahí en el mirador, sobre todo cuando días así entre semana que no hay mucha gente, parar en el mirador y mirar el horizonte de la Albufera me encanta. Es una zona que me gusta. Me gusta mucho. Un libro que te haya marcado, que te haya gustado, que recuerdes, que digas, este es mi libro, o no, o tienes varios. Bueno, pues sobre todo de arte, ¿no? Que me deja mi padre, que son así como cortitos. Hay uno que me gusta mucho, que es como un poco la biblioteca ¿no? Que es como robar a un artista. Ajá. Me encanta. Que está muy bien, ¿no? Al final está un poco basado de que todo está inventado y que todos nos inspiramos en algo o en alguien, ¿sabes? O sea que ese lo tengo como de cabecera. Me gusta, sobre todo eso, libros de arte. No soy como muy de novela y tal, me gustaría tener mucho más tiempo, pero siempre que cuando tengo un tiempo me meto estoy viendo cosas en el ordenador. Eso está bien, todo vale. Joan, ¿arroz al horno o paella? Paella, vale. Sí. ¿Bici o moto? Ay, pues mira, ahí me pillas porque ahora justo estoy con una moto. Me encanta la bici, pero es que hace nada se ha comprado mi padre una moto eléctrica y no veas lo que me gusta, la moto eléctrica que no contamina, la cargas, entonces no sé, pero voy a tirar por bici, que es como más bucólico. Nos quedamos con tus palabras de bici, con esa nostalgia, me imagino, con la bici eléctrica por la huerta, para acá, para allá, recorriendo todos los caminos que has recorrido en bici de pequeñito, con la bici normal, sí, me imagino. Sí, y los patines, sí. Nos quedamos con esa imagen de Joan recorriendo el Horta con su bici eléctrica y nos reencontramos, nos vemos, porque personalmente asistiré a tu Metamorfosis, a tu exposición del 5 al 7 en Rusafart, y que muchos éxitos, que sé que los vas a tener, que los has tenido y que los tendrás, y que nos vemos muy pronto y esperamos contar contigo en nuevos episodios de nuestros podcasts. Muchas gracias, Sofi, que sí y que espero verte ahí el día 5, espero verte para darte una chuchón. Exacto, ahí nos vemos, Joan, un beso.